Ok, entonces recién veíamos que cuando estábamos tratando de hacer nuestro ejemplo, llegamos a un punto que para derivar encontramos la relación con límite y en realidad con límite y continuidad, porque uno va con la mano del otro. Entonces vamos a ver algunos puntos bien sencillos de lo que es límite y continuidad, que en realidad en el momento de utilizar en la vida real nosotros no utilizamos tanto el límite o la continuidad, sino que utilizamos la derivación. ¿Sí? Más del punto de vista de la administración, del punto de vista de la economía, es otra cosa. ¿Sí? Ok, veamos un poquito la idea de lo que es límite. ¿Sí? Primero veamos cuál es la importancia. Por ejemplo, sin límite el cálculo sencillamente no existiría. Cualquier noción del cálculo es un límite o en uno o en el otro. ¿Sí? Acá tienen otros ejemplos más. Le ponen pausa, lo leen, ¿sí? Y se enteran. Aprenden un poquito más. Por ejemplo, veamos una función real, por ejemplo, que hay una solución con el número, con este número. Por ejemplo, la fórmula de f de x relacionada a dos variables reales. ¿Sí? Si nosotros le damos al valor de dominio 2, 2,3, 5, ¿sí? El recorrido o el resultado sería 4, 5,29, 25. ¿Sí? En definitiva, la función que nosotros teníamos como ejemplo, si la reemplazamos y utilizamos los valores de la primera parte de dominio 2, 2,3, 5, ¿sí? Van a ver que las soluciones se van haciendo en esto. Entonces nosotros podemos siempre jugar con las ecuaciones, con las funciones y darle valores a nuestra función, a x, para que me dé el resultado de la función o lo que es lo mismo y. Esto siempre se puede hacer. ¿Sí? Para que se aplique, para que sea aplicación, ha de cumplir con dos condiciones. Todo elemento de D ha de tener imagen. Esta imagen ha de ser única. ¿Sí? O sea que esto siempre se va a aplicar siempre y cuando en los elementos que encontremos en la parte de dominio, ¿sí? Tenga su imagen en el otro lado. Y además que esa imagen sea única. O sea que cada vez que le dé un valor al dominio, encuentre una solución en el recorrido y que sea únicamente una solución. ¿Sí? Si vemos en otro ejemplo, ¿sí? De otra función, ¿sí? El dominio vendría a ser las soluciones que me interesan. Por ejemplo, si esta fuera una función de ganancia como la que estamos viendo, realmente a mí lo único que me interesaría serían los valores que van desde -1 hasta 1. Los demás valores en realidad no me interesaría. Y en un punto cualquiera, ¿sí? Como este, tenemos el valor de x y el valor de y, o la función de x. ¿Sí? O sea, el recorrido. Entonces la variable dependiente le determina que atrae una función y la variable dependiente que es función de la otra. ¿Sí? Para el dominio que va de -1 a 1, la función sería la raíz de 1 menos x y el recorrido sería entre -1 y 1, o sea, entre 0 y 1. ¿Sí? Ya lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, veamos cómo sería esta idea de límite, cómo lo aplicaríamos. Por ahora habíamos dicho que una función podemos darle a un dominio, podemos darle valores a x para resolver la ecuación. Y siempre que le demos un valor de x, va a haber una única solución o único valor en definitiva. ¿Sí? Veamos esto acercándonos a lo que es límite. Estamos viendo de una parte, como podríamos decir, teórica. Si A y B son dos números cualquiera, la expresión, el límite de la función de x, siendo que x tiende a, entonces el resultado sería b. ¿Sí? Tan simple como eso.
Quiere decir que si la variable independiente x toma el valor aproximado al número a, le corresponde el valor a la función que se aproxima al número b. ¿Sí? Siempre que le pongamos a un valor la idea del límite, siempre que tratemos de darle a la función un valor, siempre vamos a encontrar una solución. Eso es lo que dijimos que era fundamental. Veamos esta misma idea del límite y vamos a ver si con números se entiende un poquito mejor. ¿Sí? Si existe un límite de una función en un punto, dicho límite debe ser un número y además único, lo que habíamos dicho recién. ¿Sí? Por ejemplo, la función de f de x al cuadrado menos 1 dividido x al cuadrado menos 3x más 2, no está definida. ¿Sí? La solución en los puntos 1 y 2. ¿Sí? ¿Cómo se comporta cuando x toma el valor cada vez más próximo a 1? ¿Sí? ¿Qué pasaría si pondríamos el valor de 1? Si el valor de 1, x, se fuera 1, 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. No hay solución. ¿Sí? Estamos ahí mal. Entonces vamos a ver cómo se comportaría con valores cercanos a ese. Ahí entra la idea del límite, limitando con eso. ¿Sí? Entonces si nosotros le pusiéramos a esta función de acá un valor de 0,98, 0,99, valores muy cercanos al 1, ¿sí? Este sería nuestro resultado. Si nos fuéramos por el otro lado, por el 1.1 y acercándonos al 1,01, 1,01, pero nunca llegando al 1, porque ya sabemos que el 1 no existe, ¿sí? Podríamos decir que si bien cuando es 1, ¿sí? cuando x tiende a 1, la solución va a tender a ser menos 2. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos una solución, una idea de lo que es el límite, lo que va a tender a ser el valor. Entonces cuando x se acerca a 1, por la derecha la función se acerca al menos 2. O sea que cada vez que reemplazamos por el lado derecho el valor aquí en la función, va a tender a ser 2. Y lo mismo si nos vamos por el lado izquierdo, va a tender a ser menos 2. ¿Sí? Entonces esto se puede escribir que cuando yo me voy acercando cada vez más a 1, va a existir un valor. Lo mismo que decíamos acá. Para una función dado, nos vamos a ir aproximando a un valor dado, nos va a dar un resultado. Si lo vemos en nuestra función de acá, dada nuestra función, mientras más nos acerquemos a 1, sabemos que nunca va a ser 1, porque si es 1 ya no existe la solución, pero si nos vamos acercando, podríamos decir que casi limita el valor con menos 2. Esta es la idea de lo que es el límite. ¿Sí? Es el casi llego, pero no llego. ¿Sí? Tiende a esto. Eso es límite. ¿Sí? Entonces nuestra idea de límite vendría a ser esta. ¿Sí? Todo lo que estamos viendo es una explicación y una parte teórica. El límite infinito de las funciones en un punto, la definición sería: se dice que el límite de una función x cuando x tiende hacia el punto A es más infinito si la función de x se hace tan grande como se quiera, el valor absoluto, siempre que se tome el valor de x suficientemente próximo al número a, pero distinto a él. Se designa como Se dice que el límite de f de x cuando se tiende al punto a es menos infinito si la función f de x se hace tan grande como se quiera en valor absoluto, siempre que se tome el valor por suficientemente próximo al número a, pero es distinto a él. Se designa como ¿Sí? La diferencia es más infinito del menos infinito en cada uno de estos. Igual estamos viendo una parte más teórica.
¿sí? Imagínense una función como esta, ¿sí? Si se fijan, al tener un valor absoluto, ¿sí? El gráfico tiende a acercarse al eje de las Y por derecha y por izquierda, ¿sí? Pero nunca lo tendría que tocar. Si lo tocara en realidad no sería esta función, ¿sí? Entonces podríamos decir que en un punto mínimo, casi como si fuéramos más para arriba del gráfico, en algún momento casi estaría pegado, pero nunca se pegaría al eje de las Y. Ese es otro ejemplo de lo que es un límite, ¿sí? Entonces podríamos decir que el límite, ¿sí?, que se tiene de acá de este lado derecho, ¿sí?, cuando yo voy haciendo, cuando lo voy acercándome cada vez más, va a tender en nuestra función a ser el infinito. E incluso que si me voy por el lado de la tendencia de x menos 0, o sea, por este lado, por el lado izquierdo, igual va a tender a 0. ¿Sí? Este ejemplo ayuda en definitiva a entender un poquito de cómo se va aproximando, pero al final nunca llega. Nunca tocan o nunca se juntan estas líneas, o sea, tampoco nunca toca al eje de la Y. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que el límite de x a 0 para la función 1 de valor absoluto de x es infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que por el lado positivo, por este lado, por esta razón, o por el lado negativo, o por esta razón, al final tiende al infinito. Nunca toca el 0. ¿Sí? En este otro ejemplo vamos a poder verlo también de otra manera, ¿sí? En la función x más 1 dividido, todo eso dividido por x, ¿sí? Si yo le diera el valor de 1 a x sería 2. A medida que yo me voy acercando a 0, ¿sí?, en definitiva me voy dando cuenta que esa función va a tender al infinito. ¿Sí? De igual manera, si se acerca a 0 con valor negativo, se va a pasar lo mismo. ¿Sí? Entonces el límite de la función cuando x tiende a el valor a por la derecha es infinito si por cada número de x del número x es mayor a x0 existe otro número d mayor a 0 tal que la función de x con el valor de x función de x con el valor de k si si x es menor que a y x es mayor que a más d, ¿sí?, dado que d es la función del k elegido. ¿Sí? No se preocupen que esta parte teórica no la voy a tomar. Bien. En este valor de aquí, el final era lo que estábamos viendo, el ejemplo muy parecido al anterior. ¿Sí? Va a tender no al infinito, sino al 1. ¿Sí? Otros gráficos, realmente es para que vean nomás cómo se comporta y en realidad los límites se cumplen siempre de una manera. ¿Sí? Hay veces que no existen límites, ¿sí? Por ejemplo en este caso de acá, con la función del coseno y el seno, ¿sí? Pero en realidad vamos a calcular el límite de otra manera. Entonces acá nos vamos a detener.